Vamos al Evangelio según Juan, si quieren abrir sus Biblias ahí en Juan capítulo 1. Juan es el último de los evangelios que vamos a estar estudiando. Obviamente estudiamos ya los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Dijimos que estos tres evangelios vienen de una misma fuente. Ahí hay mucha discusión sobre si sí vienen de una fuente o no, que quién los escribió, que sí no sé qué. Bueno, Juan viene a ser un evangelio tardío, un evangelio que aparece muchos años después que los otros tres evangelios. Juan escribe su evangelio alrededor del año 100, por petición posiblemente de alguna de las iglesias en ese entonces, donde le dijeron, bueno, cuéntanos tu versión de los hechos, ¿no? Cuéntanos cómo tú percibiste las cosas, cuéntanos la manera en que tú viste la situación de Jesús. Y Juan, ya anciano, por ahí se cree que se juntaron un grupo de personas para ayudarle a redactar, para recordar, para organizar todo lo que había pasado en torno a la vida de Cristo. Entonces va a ser un evangelio ya de mucha separación, de mucha madurez en cuanto a el proceso que había llevado Juan a lo largo de toda su vida y que lo había estado llevando a comprobar las palabras de Cristo que él había estado escuchando y que toda una vida pudo él confirmar a lo largo de su ministerio, ¿no? Jesús les había dicho, van a tener aflicción, y a él le había tocado aflicción. Jesús les dijo, no va a estar fácil, y a él no le fue fácil. Estuvo encarcelado, fue perseguido, fue apedreado como Pablo, fue pasado por situaciones difíciles, pero dentro de todo esto Jesús les había dicho, yo voy a estar con ustedes. Entonces Juan da testimonio de todo esto. Para el tiempo en que Juan va a escribir su evangelio, ya había un movimiento que se llama el movimiento gnóstico dentro de la iglesia, que es la primera herejía que va a aparecer dentro del cristianismo, y que estos decían básicamente que Jesús no se había encarnado. Es algo que se le llama docetismo. Docetismo viene de una palabra que significa apariencia de, y los docetistas o los gnósticos decían, Jesús tenía la apariencia de haberse encarnado, pero realmente no era carne. Realmente era una figura, era un tipo holograma, era una aparición constante. Entonces Juan, preocupado por esta situación, escribe también su evangelio y hace declaraciones muy claras sobre el tema de la encarnación de Jesús. Por eso vamos a ver que es un tema recurrente en todo el evangelio. Jesús verdaderamente se hizo carne, verdaderamente habitó entre nosotros, verdaderamente compartió nuestra naturaleza y de esa manera puede redimir aquello que asumió. Lo hemos platicado en otras ocasiones. Esto es un principio de los capadocios, un grupo de personas que hicieron alguna teología unos siglos después, y ellos dijeron, lo que no se asume no se puede redimir. Y decían ellos, por esta causa Jesús asumió una naturaleza humana, totalmente. Su mente, su alma, su cuerpo eran verdaderamente humanos y solamente de esa manera pudo haber redimido o rescatado al ser humano. Si únicamente hubiera sido la pura mente, si hubiera asumido la mente humana, hubiera rescatado la mente humana. Si hubiera asumido el alma humana, hubiera rescatado únicamente el alma humana. Pero decían ellos, él asumió toda la naturaleza de hombre para poder rescatar a todo lo que el hombre es. Entonces, esto es algo que estaba en la mente de Juan cuando lo escribe. Inmediatamente, hermanos, empiezan a haber pensamientos propios acerca de Dios cuando nosotros no estamos bien fundamentados en la Biblia. Y aquí es donde cada uno de repente nos damos ciertas sorpresas porque vemos personas que tienen años en la iglesia y luego nos damos cuenta de que creen algo que está totalmente alejado de lo que siempre se ha enseñado del cristianismo. Y eso es preocupante, pero a veces pasa lo opuesto y también es preocupante. Oye, yo creo esta cosa o yo no creo esta cosa. Y cuando les dices, oye, siempre se ha enseñado esto a lo largo del cristianismo y la gente cree que lo que ha vivido en su iglesia, eso es lo que 2000 años se ha enseñado, ¿no? O lo que la gente ha escuchado en su denominación, eso es lo que se ha enseñado durante 2000 años, ¿no? El jueves en clase de Logos nos preguntaba una persona, a lo largo de toda la iglesia siempre hubo protestantes. Esa palabra pues es muy específica, pues no, ¿verdad? A partir de la reforma protestante aparecieron los protestantes. Lo que siempre ha habido ha sido iglesia.
Siempre ha habido gente salva, gente que ama al Señor, gente que sirve al Señor. Aún antes de la Reforma Protestante hubo grandes hombres de Dios que vale mucho la pena que leamos, que estudiemos, que imitemos su ejemplo. Y a veces nos asusta un poquito cuando hablamos en esos términos, pero es parte de lo que nosotros tenemos que ejercitar como cristianos. Estudiar las Escrituras y tratar de basarnos en aquellos que tuvieron un testimonio cercano, como lo es Juan y los evangelios, para poder encontrar al Cristo real, al Cristo verdadero. Estuvimos viendo que otros evangelistas como Mateo presentan también una genealogía. ¿Recuerdan que Mateo, dijimos, hace una genealogía donde presenta a Jesús como rey y va a estar fundamentada en el linaje de David? Toda su genealogía tiene la intención de decir Jesús viene de David. La genealogía de Mateo dijimos que contaba a cuál de los dos padres. ¿Se acuerdan el domingo pasado? La de Mateo, a José. Mateo está considerando a José como el linaje. Y luego estudiamos después a Lucas y dijimos, Lucas interesado en la humanidad de Cristo, porque Lucas escribe su evangelio con la intención de que la gente también pudiera ver el lado humano de Jesús. Lucas hace su genealogía basado en María. Dijimos, ¿se acuerdan? Técnicamente Jesús no era hijo de José en un sentido biológico. Sabemos que por la tradición y por la herencia sí lo era. Pero Lucas hace su línea genealógica a partir de María y no la lleva hasta Abraham como Mateo, sino que la lleva hasta ¿quién? A Adán. ¿Por qué? Porque Lucas tiene la intención de decir, Jesús es hombre verdaderamente. Jesús verdaderamente era una persona que podemos rastrear su genealogía hasta el primer hombre. Y luego dijimos que Juan, el que vamos a estar viendo hoy, tiene también la intención de mostrarnos una breve genealogía, pero a partir del verbo, no a partir de la humanidad de Jesús, sino a partir de la divinidad de Cristo. Entonces, en la genealogía de Dios, ¿cómo puedes hacer una genealogía de Dios? Y es lo que hace Juan en el capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Se acabó la genealogía. Él es el principio de todas las cosas. Él estaba con Dios desde el momento de la existencia eterna, que no es un momento en sí, pero es un estado de existencia perpetua. Desde ese momento Cristo también es como la manifestación de aquello que es engendrado por Dios. El credo de Nicea dice, engendrado, no creado. ¿Se acuerdan del credo los que éramos... no es cierto, yo no era católico, pero los que llegaron a ser católicos y aprender todos estos ritos no sabemos, ¿no? Era engendrado, no creado. Bueno, esto es algo que creemos la iglesia. Jesucristo fue engendrado por Dios. ¿Qué significa? Que en el momento de que el Padre es, Cristo es al mismo tiempo. De la misma naturaleza, de la misma sustancia, 100% Dios. Ahí dice el mismo credo, Dios de Dios. Es Él, Jesús es específicamente Dios mismo. Hermanos, no andemos dudando sobre esta verdad. Jesús fue Dios encarnado. Jesús es Dios en carne. Y su encarnación es una encarnación perpetua. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que se encarnó, nunca regresó a su estado de verbo. Continúa encarnado. Recibió un cuerpo glorificado, se presenta ante sus discípulos, se presenta ante mucha gente con un cuerpo glorificado que se parecía al anterior. Ya lo estuvimos discutiendo cuando estudiamos Corintios capítulo 15. Se parecía al cuerpo anterior, pero llega a un estado nuevo, a una creación nueva Jesús perpetuamente, y la Biblia no nos da un indicio de que en un futuro Jesús vaya a regresar a su estado de verbo antes de su encarnación. La Biblia no nos dice eso. No sabemos, pero la Biblia no nos dice. Creemos que va a continuar en un estado de encarnación perpetua. Entonces, Juan capítulo 1, verso 14, vamos a partir de ahí y vamos a sacar algunos puntos que quiero que revisemos, que nos atañen como iglesia y que tenemos que estar constantemente indagando acerca del ministerio de la iglesia y lo que estamos tratando de hacer como Iglesia Reino y Justicia también para poder entender el rumbo que vamos a tomar. Juan capítulo 1, verso 14. Ya había asentado las bases Juan en el verso 1 diciendo que el verbo era Dios. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová va a decir, y el verbo era un Dios.
una muy mala traducción del griego, pero es el verbo era Dios mismo. El verbo y Dios es el mismo y también estaba con Dios. Entonces nos está hablando de varias personas. Juan capítulo 1, verso 14, ahora sí, habiendo asentado el principio de que Jesús es el verbo, dice Juan, y aquel verbo, el que estaba con Dios y el que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verdaderamente Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros en forma humana, en forma de carne. Ese es un principio. Ahora, hemos platicado mucho acerca del Evangelio de Juan y todos estos misterios de la encarnación, y hemos hablado acerca de la importancia que tiene para nosotros tomar el ejemplo de Jesús, de cómo Jesús se encarna y empieza a trabajar en medio de nosotros como un humano para dejarnos un ejemplo de vida humana, como un humano perfecto. Decía el teólogo Karl Barth, desde que Cristo se encarnó, desde que el verbo se hizo carne, la medida de todas las cosas es el hombre, pero no usted y yo, sino el hombre perfecto, Jesús. Jesús es el hombre perfecto. Es como debíamos de haber sido nosotros si no hubiéramos caído. Jesús en su parte humana viene a manifestar y a poner de manifiesto. Esta era la intención de cómo debes de vivir en un estado de perfección, porque no hubo pecado en él, porque no había dobles intenciones, porque no había situaciones de pecado. Dice la Biblia que fue tentado en todas las cosas, sin embargo no pecó. Entonces viene a ser el modelo de un hombre perfecto también. Y hoy estábamos estudiando en el discipulado y apareció en el video que estábamos viendo una frase que vale la pena, que es que nosotros vemos a Jesús como Dios, pero batallamos para verlo como hombre. Jesús tiene esa dimensión humana que debemos nosotros de considerar constantemente. Verdaderamente era humano, verdaderamente era un ser humano en toda la extensión de la palabra. Ahora, dentro de todos los planes que tenemos nosotros como iglesia, ya saben que hemos estado cambiando algunas cosas y Mario y yo nos hemos dedicado a orar, a pedirle al Señor dirección, a tratar de encontrar el propósito de reino y justicia dentro de la ciudad. Y menciono esto porque pasa después de un tiempo que empiezas a trabajar en una iglesia que dices, bueno, habiendo tantas iglesias, ¿cuál es nuestra parte? ¿Para qué estamos existiendo nosotros dentro de la ciudad como iglesia, reino y justicia? Señor, ¿para qué nos llamaste a congregarnos? Porque si bien es cierto que los domingos son un tiempo en el cual nosotros presentamos nuestra adoración congregacionalmente al Señor, que es un principio bíblico, también debemos de entender que hay un propósito más allá que solamente congregarnos. Y aquí es donde empieza a surgir el tema de cuál es la misión de la iglesia. ¿A qué estamos llamados nosotros a este mundo, específicamente a Chihuahua y a donde Dios nos permite estar? ¿A qué estamos nosotros siendo llamados por parte del Señor para no permanecer como una iglesia pasiva y una iglesia que solamente se dedica a atraer personas, sino cómo vamos a cumplir nosotros el mandamiento de Jesús a sus discípulos de ir a ser discípulos, de enseñar todas las cosas, de bautizarlos a todos ellos? ¿Cómo vamos a cumplir con esa meta nosotros como iglesia? Entonces hemos estado orando y hemos pedido al Señor que nos ayude. Es difícil, es un tema de mucha oración, de compromiso, de responsabilidad, de asumir sobre todo que nuestras vidas viven para el reino de Dios, y en ese momento pues ya también todos tus planecitos suaves que traías para tu propia vida empiezan a quedar de lado. Todos esos planes que traes para lo que tú quieres ser, para lo que tú quieres construir, empiezan en un término secundario y empieza a dolerte un poquito porque estamos acostumbrados a trabajar por nosotros. Pero hemos orado, ¿cuál es el propósito, Señor? ¿Cómo podemos nosotros tomar el ejemplo de Cristo y cómo podemos nosotros reflejar a Jesús verdaderamente en la ciudad en la cual estamos? Para esto también existe la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo tiene la intención de hacer las obras de Jesús. ¿Se acuerdan aquella famosa frase? Y obras mayores que estas van a hacer ustedes.
y nos la pasamos buscando. Una vez estaba oyendo en un congreso que iba a haber de estos megalómanos, de estos congresos, que ya no se llaman congresos, ya no saben cómo ponerle, un hombre que manifieste todavía algo más glorioso y más grande, ¿no? Y los que predican cada vez tienen títulos más exagerados. Y estaba viendo los invitados, fue hace algunos años, no era aquí en la ciudad para que no estén pensando ustedes luego en alguien, pero eran varios los invitados y en el currículum, decía el apóstol tal, y luego para saber quién era, abajo le ponían, ha resucitado a 113 personas. Y yo decía, y va a estar también este otro, ha resucitado 83 personas, era como que de menor, era más bajito, ¿no? Y apóstol tal, ha resucitado, y todos los currículums o todos los resúmenes de su ministerio ha resucitado a tantas personas. Yo me di a la tarea de buscar nomás por el mero morbo, por el puro morbo, de decir, bueno, a ver si es cierto que aparece alguna noticia de qué país es. Lo primero que busqué, bueno, se llama tal, de qué país es, dónde tiene su iglesia, y empecé a buscar, bueno, periódicos de ese lugar, las fechas en que había sido el resucitado, y a ver si verdaderamente, oye, 113 resucitados no pasan desapercibidos. ¿Estamos de acuerdo? Un resucitado no pasa desapercibido. Pero 100 y cacho, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Ahora, creo que Cristo resucitó personas, sí. Creo que nosotros podemos verlo, sí. Lo creo totalmente. Lo que percibo es un malentendido en el tema de cosas mayores harán. Creo que lo que Cristo se está refiriendo es cuando la iglesia corporativamente se organice, pueden hacer muchas cosas mayores de lo que yo hice. Porque nunca ha sido la intención de Dios que el hombre trabaje solo. El tema de la iglesia, muy fundamentalmente debemos de entenderlo así. La iglesia es un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y no dijo van a ser 20 milicias, o van a ser 20,000 cuerpos, o van a ser 30,000 denominaciones que desafortunadamente existen. Dijo van a ser un solo cuerpo. Este cuerpo, el cuerpo de Jesús, tiene la capacidad de hacer obras todavía mayores. Entonces sí podemos pensar en que entre todos no van a ser 100 y tantos resucitaciones, van a ser tal vez miles de personas que se estén convirtiendo y que haya sanidades y manifestaciones sobrenaturales. Pero perdemos a veces de vista que toda la iglesia tiene una dimensión comunitaria y que no podemos hacer nada si toda la iglesia no se organiza. Por eso el principio de congregarse es sumamente importante. Necesitas congregarte para poder estar unido al cuerpo, para poder trabajar junto con el cuerpo. Necesitas estar unido, de otra manera es difícil que puedas desarrollar lo que Dios quiere que desarrolles. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tomar el ejemplo de Cristo para entonces hacer las obras de Jesús como iglesia? Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, verso 5, que ya lo conocemos, pero vamos a ver un concepto que no sé si lo hemos tocado en otras ocasiones. Se desprende de algo que vimos hoy en el discipulado que se llama teología encarnacional, que yo les dije en el discipulado, no la comparto a plenitud, pero sin embargo podemos tomar algunos principios interesantes de todo lo que ellos han estado meditando con respecto a la palabra. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El principio de la encarnación de Cristo a nosotros como iglesia nos va a enseñar. Yo traigo 5 cosas importantes que creo que debemos de considerar. Número 1, para nosotros poder tomar el principio de la encarnación de Jesús, Pablo les escribe a los filipenses y les dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que tú tienes que seguir el ejemplo de lo que Jesús dejó como un estilo de vida,
que haya en ti exactamente el mismo sentir, que sientas lo mismo que hubo en el corazón de Cristo al momento de su encarnación. Cuando estudiamos Filipenses vimos que esto era un poema, está escrito a forma de poema, a partir del verso 5, varios versos, y era un poema que se empezó a transmitir en la iglesia primitiva, pero desde ese momento, obviamente la parte de Pablo donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, eso no es parte del poema, pero más bien cuando empieza el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y todo esto. Era algo que la iglesia primitiva constantemente recordaba, y así es como ellos transmitían la información. Lo hacían por medio de cantos, lo hacían por medio de poemas, lo hacían por medio de frases, y a lo largo del Nuevo Testamento hay varios pasajes donde aparecen escritos de esta forma y te das cuenta que eran dichos que la iglesia tenía en ese entonces. Este va a ser uno de ellos. Pero Pablo les está diciendo, sientan lo mismo que Jesús sintió. ¿Cuál es el principio de la encarnación de Cristo? En que la vida encarnacional de la iglesia tiene que comenzar por un despojo personal. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, era en forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Nosotros no estamos ni siquiera en forma de Dios, todos tenemos forma más redondita. Pablo dijo, estando en forma de Dios y siendo igual a Dios, no se aferró a eso. Yo pienso, ¿cómo nos aferramos nosotros a cosas tan insignificantes en comparación a Cristo, que era en forma de Dios, que era semejante a Dios, y no lo considera como algo a qué aferrarse, sino que se despojó, dejó esos privilegios para entonces poder caminar, para entonces poder vivir como Dios quería que viviera? Jesús, en su presencia, en su conocimiento previo de todas las cosas, antes de la creación de todo, en el tiempo de la eternidad, sabía que iba a ser enviado. Cuando Dios hace la creación, vamos a pensarlo de esta manera, Dios hace la creación, hace a Adán y a Eva, y de pronto el hombre peca. No lo agarró por sorpresa a Dios. No fue algo que sacara a Dios de sus planes. Dios sabía que iba a suceder esto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿lo sabía en el momento en que los estaba creando o lo sabía eternamente? Lo sabía eternamente. Eso se llama la presciencia de Dios. Dios sabía previamente todas las cosas. Antes de que existiera la creación, Dios sabía en algún momento. No podemos imaginar cómo funciona la eternidad, pero vamos a pensar en una línea de tiempo, que es lo peor que podemos hacer cuando estudiamos esto, pero por cuestión de que lo entendamos, vamos a pensarlo en una línea de tiempo. A partir de este banquito para allá es la creación, y todo hasta acá va a ser la eternidad. Bueno, desde aquel principio, desde que Dios es, Dios sabía, voy a hacer una creación dentro de X tiempo, sabemos que así no funciona la eternidad. Voy a hacer una creación dentro de billones y trillones de años, y a los primeros dos que haga la van a regar. Los primeros dos, luego van a pecar, y va a tener que pasar el tiempo, y Jesús, te vas a tener que encarnar, y a partir de ahí vas a tener que vivir en un cuerpo glorificado. Esto es algo que Dios trae en su naturaleza. Dios, en su naturaleza divina, en sus cualidades divinas, hay una parte de Él que se llama ser una persona enviada. Esto es algo sumamente difícil de comprender. Él sabía que iba a ser enviado aún antes de que existieran todas las cosas, y sabía que se iba a tener que despojar de sí mismo. Un evangelio que nos lleve a perseguir las cosas, que nos lleve a acumular cosas, puede resultar peligroso. Pero un evangelio donde nos invita a ser como Jesús, a decir que también en ti haya el mismo sentir, que te despojes a ti mismo, que empieces a caminar como Cristo, que te despojes de lo que haya
hayas construido de tu propia persona y empieces a caminar bajo el ejemplo de Jesús. Comenzamos entonces el ejemplo de Cristo diciendo que necesitamos un despojo personal para poderlo imitar. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Para poder ser una iglesia encarnacional, es decir, que encarna el evangelio, que encarna el reino, que no solamente está en palabras, sino que se hace parte de nosotros. 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesús y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Para poder ser una iglesia que encarne el evangelio, que vive el evangelio, que no tiene una separación entre lo que dice y lo que es, una separación entre lo que decimos y lo que hacemos, sino que lo que yo digo creer realmente lo soy. Tenemos que conocer a Cristo y tenemos que conocer a su cruz. No dice a Cristo y su majestad y su gloria y sus riquezas, dice, es necesario, dijo Pablo, yo me propuse entre ustedes no conocer a nada, pero conocer a Jesús. Necesito conocer a Jesús. Un principio tan fundamental, pero que a veces se nos pasa de largo. Estamos llamados a pasar tiempo con Cristo. Verdaderamente, realmente el cristiano, por su naturaleza renovada, regenerada, es una persona que ama a Jesús y que quiere pasar tiempo con Jesús. Hermanos, no nos engañemos. Alguna cosa diferente a esto, difícilmente podemos llamarle cristianismo. Verdaderamente quiero pasar tiempo con Cristo. Hace un par de semanas en mis tiempos de oración iba a orar y luego lo empiezas a pensar en las peticiones, porque nuestro tiempo de oración casi siempre lo limitamos a las peticiones que tengamos. Y si tengo pocas peticiones o ninguna, pues no hay oración, o es muy pequeña. Y iba a la oración y iba pensando, ok, yo tengo que orar por eso. Y yo sentí que el Espíritu Santo, o al menos yo no sentí en ese momento que el Espíritu Santo, pero yo sentí que voy a ir a la oración, pero voy a estar con mi Padre, voy a estar con Dios. Voy a estar, voy a estar con Él nada más. Las peticiones realmente parecen secundarias cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo. Pablo decía, me he propuesto conocer a Cristo entre ustedes. Cuando vaya a predicarles, voy a predicarles de algo que conozco, no de algo que sé. Cuando tenga que compartirte algo, voy a compartirte algo que conozco y no algo que me dijeron que así debe de ser o que esté bien. El cristianismo es verdaderamente conocer a Dios, conocer a Cristo. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse de cuando fuimos a comer? ¿Qué era? Calamar o no sé qué. ¿Te acuerdas que fuimos? No, con Rorro nos llevó y puso unos calamares. Yo nunca había probado el calamar y se me ocurrió preguntarles, ¿a qué sabe? Y la respuesta que siempre se me hace tan graciosa es, pues a calamar. O, ¿a qué sabe la toronja? Pues a toronja. Ah, pues muchas gracias, ¿verdad? ¿A qué sabe el calamar? Pues a, no me acuerdo a qué dijeron. Bueno, tienes que probarlo. Necesitas saber algo tan básico, algo tan sencillo, algo tan fundamental. Había una película que se llamaba hace muchos años, allá en los 90s, la del ángel, que es un tipo que se hace... Un ángel enamorado se llamaba. No me acuerdo cómo funcionaba, ¿se hacía hombre o se hacía ángel o cómo era? Se hizo hombre, se encarnó, bueno. Se hace ángel, se hace un ser humano y luego choca y se muere ella, una cosa así. Pero dentro de la película, antes de que él se haga hombre, le pregunta a ella, creo, se está comiendo ella una manzana y él le pregunta, ¿a qué sabe la manzana? Yo no me acuerdo cuál es la respuesta de ella, pero me acuerdo que cuando lo vi dije, esa no es una buena descripción de la manzana. Yo me acuerdo que la respuesta que dio dijo, eso no es ni el 5% de lo que la manzana es. Bueno,
algo tan básico, no tenemos lenguaje para poder expresar correctamente lo que la manzana sabe, la textura, lo que provoca en tu cerebro, en tu aroma, en el sabor. Bueno, trata de explicar a Cristo. ¿Quién es Jesús? Necesitas conocerlo. ¿Cómo puedo estar seguro de quién es Dios? Necesitas conocerlo. Necesitas conocer a Jesús. Es algo que Pablo tenía muy claro. Y luego les dice, conocí a Cristo y a este crucificado, a Jesús en la cruz. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, tomen su cruz y síganme, ¿se acuerdan? Los discípulos estaban viendo esa cruz hacia enfrente porque Jesús todavía no ha sido crucificado. Los discípulos posiblemente no estaban seguros de la crucifixión de Jesús porque al momento de la cruz tuvieron muchas dudas y todos salieron corriendo, ¿se acuerdan? Nada más se queda Juan. Pero ellos lo veían hacia enfrente. ¿Cuál cruz? No entendemos exactamente a lo que se refiere. Pero Pablo está viendo la cruz hacia atrás. Pablo ya había visto a Jesús crucificado. Pablo entendía lo que significaba cargar su cruz, seguir a Cristo, ver a Jesús crucificado, porque esto implicaba la derrota de todas las huestes de maldad, la exposición pública y la humillación pública de todos los enemigos de Dios en la cruz. En la cruz. La cruz no solamente es que Jesús estuvo en un lugar que nos correspondía a nosotros estar, pero la cruz es también el momento de la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Hay muchas dimensiones de la cruz. Esto lo entendía Pablo y dice, yo conozco a Jesús y he conocido al Cristo crucificado y estuve entre ustedes con debilidad, con mucho temor y con mucho temblor. Pablo estaba diciendo, cuando fui a predicarles, aunque tenía mucho conocimiento, aunque conocía a Cristo, me ponía nervioso. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos incapaces de compartir el evangelio, de predicar, de orar por alguien? Y a lo mejor no vamos a temblar ni a tener tanto temor como Pablo, pero el poquito temor y el poquito temblor que tengamos nos es suficiente para no hacerlo. Y Pablo decía, temblando y con miedo, pero fui a predicarles el evangelio. Con mucho temor y con mucho temblor. Y no es todo lo que yo sé, decía Pablo, no es todo el conocimiento que tengo, simplemente conozco una cosa, a Jesús. Si queremos llegar a ser una iglesia que pueda encarnar el evangelio, necesitamos ser una iglesia que entiende el principio de que conocer a Cristo es suficiente para entonces nosotros proclamar las buenas noticias del evangelio. Conocer a Jesús es suficiente. Conoce a Cristo y comparte a Jesús. Ahí mismo en el capítulo 2 de Corintios, los dos siguientes versos, dijimos número 1, la vida encarnacional va a comenzar con un despojo personal. Número 2, necesitamos conocer a Cristo y a su cruz. Número 3, nuestro testimonio debe de estar basado, fundamentado en el poder del Espíritu Santo. Verso 4 y verso 5 de ese capítulo 2. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo decía, no se trata de todo lo que yo sé porque les puedo predicar, y si se trata de marear gente, los puedo marear. Tengo mucho conocimiento, pero Pablo dice que no esté fundamentada su fe en sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu Santo. El crecer después en las áreas que nos corresponden del cristianismo, de doctrina, de teología, viene después de una conversión, que esa conversión sucede inexplicablemente por el poder de Dios. Es decir, nosotros no creemos en Cristo por lo que sabemos. Nosotros primero creemos en Jesús y luego empezamos a saber.
y luego empezamos a entender las doctrinas, y luego empiezo a comprender a Dios de manera más clara, y luego Dios empieza a hablarme para que yo pueda comprender los misterios que Él tiene de manera más clara. Pero en un principio creemos en Cristo por el poder de Dios. Hermanos, una vez más, para compartir el evangelio no se necesita tener mucha sabiduría humana. Se necesita que el poder del Espíritu Santo respalde nuestras palabras. Por eso es que estamos insistiendo tanto en el tema del Espíritu Santo. Estamos orando como iglesia, estamos orando constantemente de un tiempo para acá, porque no ha sido siempre, los últimos 2 o 3 meses, Señor, que tu Espíritu Santo nos visite. No para nuestro propio beneficio únicamente, sino para compartir el evangelio en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas sanidades, cuántos milagros, cuántas liberaciones vamos a empezar a ver cuando verdaderamente compartamos con el poder del Espíritu de Dios? Vamos a empezar a cambiar nuestra forma de vida, empezar a creer de manera distinta lo que estamos haciendo. Primera de Corintios capítulo 9, si pueden ir ahí, verso 20. Primera de Corintios 9, verso 20. Dice Pablo también a los corintios: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo nos está hablando de 2 leyes, ¿estamos de acuerdo? Dice en una, yo no estoy sujeto a la ley, y luego en la segunda dice, yo sí estoy sujeto a la ley, ¿verdad? ¿Sí dice eso? En la primera, ¿cuál ley se está refiriendo? A la ley de Moisés, a la ley del Antiguo Testamento de los judíos, pero dice Pablo, sí estoy sujeto a una ley. ¿Cuál es esa ley? A la ley de Cristo, que es muy diferente. Yo estoy sometido a la ley de Jesús, es decir, para mí las palabras de Cristo son ley. No porque sea salvo por gracia, y no porque Cristo haya hecho todo por mí y haya muerto por mis pecados, quiere decir que a partir de ahora yo vivo sin ley, sino que yo recibo el sacrificio de Jesús, yo soy salvo por su obra, pero sus palabras son ley para mí. Por eso me saca mucho de lugar cuando pregunto, dime mandamientos prácticos de Cristo, y esto se los he hecho constantemente. Dime un mandamiento práctico de la vida que Cristo te dejó. El sermón del monte se me hace muy básico. Pon la otra mejilla. Esa es una ley para ti. Pon la otra mejilla, es una ley. Decía Pablo, yo ya no estoy en la ley de Moisés, pero ahora estoy en la ley de Cristo. Lo que Jesús enseñó es ley para mí, es lo que rige mi estilo de vida. Entonces, de ahí constantemente tenemos que estar meditando en los evangelios. ¿Qué enseñó Jesús? Porque algo muy triste es cristianos que nunca leen a Cristo. Cristianos que no conocen a Jesús. Cristianos que no han leído lo que Jesús dijo que debíamos de ser, de vivir un estilo de vida conforme a lo que Jesús manda. Señor, enséñanos a ver los evangelios, a poderlos estudiar, a poder ver aquellos mandamientos tan prácticos que tú dejaste para nuestra vida. Cuando hagas una buena obra, que nadie sepa. No sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Cuando ayunes, no pongas cara de ayuno. Ya ni en ese entonces era la cara de ayuno. Dice que aquellos que les fascina ponerse en las plazas y ahí agonizar. Ahorita ya ni siquiera es eso, ahorita es, estoy ayunando por todas las redes sociales. Estoy en ayuno y pones una foto de tu comida con verduras. O sea, principio muy fundamental y me preocupa porque no vamos a Cristo. Señor, ¿qué enseñaste? Y vemos las palabras de Jesús como una bonita sugerencia. Pues está suave, estaría suave hacerlo así,
pero ahorita todo el mundo lo hace así. Entonces, para Pablo existían estas dos leyes, la ley de Moisés, a la cual no estaba sujeto, y luego la ley de Cristo, la cual entendía que debía de cumplir. Él estaba atado a esa ley y el Espíritu Santo lo empoderaba precisamente para cumplir con esa ley. Entonces, el punto número 4 para poder ser una iglesia que cumple con la misión, que cumple con la encarnación de Cristo, es precisamente nosotros estar inmersos en la cultura a la cual estamos llamados. Pablo decía, a los que tienen ley actúo como si tuviera ley. A los que no tienen ley actúo como si no tuviera ley. A los que son débiles me hago débil. A los que son fuertes me hago fuerte. ¿Con tal de qué? De predicar el evangelio. Con tal de que pueda predicar el evangelio. El problema a veces es que nosotros hacemos irrupciones evangelísticas. Voy a mi trabajo o voy a algún lado, hacemos tiempos evangelísticos en la Liber, en el Morelos, siempre son en esos dos lugares, o en el Hospital Central. Siempre es ahí, Liber, Morelos, o el Puente de hace unos años para acá se puso de moda, y luego regreso a mi lugar en el cual yo estoy escondido. Y luego regreso a aquel lugar donde ya estoy yo, en mi lugar seguro. Pero Pablo decía, si es necesario hacerme de cierta manera, me voy a hacer, con tal de que pueda alcanzarlos. Eso precisamente es lo que hace Jesús en su encarnación. Me voy a hacer igual que ellos. Y esta encarnación me va a durar aún después de mi tiempo en ministerio en carne, en vida. Después de su resurrección, continúa con este nuevo cuerpo glorificado. Último punto. Lucas capítulo 4, Jesús habla claramente en el verso 18 y dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos en libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Hermanos, el evangelismo no es únicamente predicación, es sanidad, es buenas nuevas, es pregonar libertad a los que están en cautiverio, es dar vista a los ciegos. El evangelio, el evangelismo que nosotros hacemos lo reducimos a una transferencia de información, pero se nos olvida que el Espíritu Santo nos ha sido dado para manifestar el poder de Dios, y nosotros creemos que el Espíritu Santo es únicamente para transferir información, y a veces creemos que esa información va a transformar totalmente la vida de las personas. Puede transformar el corazón, puede transformar ciertas áreas, pero hay áreas que requieren nuestro trabajo también, y el Espíritu Santo nos empodera también para hacer la obra de Cristo. Entonces, para poder caminar en un principio encarnacional, nosotros debemos de no solamente proclamar las buenas nuevas, sino vivir las buenas nuevas, compartir un estilo de vida con las personas. Para eso se requiere que nosotros estemos firmes en el evangelio, que estemos firmes en Cristo, verdaderamente firmes en el Señor. La semana pasada estábamos estudiando este pasaje, la pasada o la antepasada, donde Jesús dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Nos es necesario compartir el evangelio, nos es necesario ir a proclamar las buenas nuevas de Cristo. Y Jesús nos deja un ejemplo perfecto. Niégate, vacíate a ti mismo, conóceme, conoce la cruz. Ten un estilo de vida que puedas alcanzar a las personas. No nos alejemos tanto de la sociedad en la que estamos. La iglesia es para reunirse y las reuniones dominicales son para la iglesia. Aquí podemos ser nosotros mismos, relajarnos, cantar, llorar, reírnos, estar felices, estar tristes, ser iglesia. Pero es el momento donde agarramos fuerzas para irnos. Afuera tenemos que hacer la obra. Y no tenemos que estar dependiendo de eventos evangelísticos. Son buenos, pero que el Señor nos permita tener un estilo de vida encarnacional como Cristo. Jesús no dijo, voy a hacerles una campaña, Dios. Padre, voy a hacer una campaña y luego me regreso. Y luego al mes que entra voy a hacer una campaña y me regreso. Jesús dijo, voy a ir y voy a vivir entre ellos. Voy a hacer un estilo de vida entre ellos. Voy a compartir sus problemas, sus dolores, sus tentaciones. Voy a compartir su humanidad. Y entonces sí, voy a presentar el evangelio desde su mismo nivel para que puedan entenderlo.
nosotros ya estamos en algún lugar. Es bien fácil mencionar escuela y trabajos, y yo estaba pensando cuando estaba aterrizando todas estas ideas, ok, los que están en la escuela, estás en un lugar donde tienes que encarnar el evangelio, ser Jesús ahí metido, tú mismo, el cuerpo de Cristo haciendo la obra, y los que están en el trabajo también. Pero luego pensé, bueno, ¿y los jubilados? Porque pensé en mis papás. Bueno, siempre hay un círculo alrededor de ti, siempre hay alguien enseguida de ti al cual puedes decirle, oye, ¿estás mal? ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres que ore por ti? Mario comenzó una célula y dice Mario que quiere ganarse a la gente de su colonia. Y lo que hizo fue poner una lona afuera. Es un principio muy básico. ¿Y visitaste casas? Empezó a visitar casas. ¿Será posible que entremos en esa dinámica? Nos saca del estatus, ¿verdad? Nos saca de ese lugar que estamos construyendo de estatus a veces. Nos vamos a parecer a los testigos de Jehová. Ay, no, de 2 en 2 vamos a parecer mormones. Y empezamos a cuidar tanto nuestra imagen que simplemente desobedecemos el mensaje de comparte las buenas noticias. Ahora, si entiendes que son buenas noticias, estarías muy emocionado de compartirlas, pero todavía no entendemos bien que son buenas noticias. Son buenas noticias. Tenemos un mensaje bueno, un mensaje que la gente puede oír. Por eso dice el libro de los Hechos que gozaban del favor de todo el pueblo, y la iglesia se añadía a todos los que habían de ser salvos. Había buenas noticias, la iglesia era un buen lugar, hermanos. La iglesia era un buen lugar donde había buenas noticias. Dios tiene pensamientos buenos para tu vida. Y ibas para abajo, ibas muy mal, pero ya se arregló, Él pagó la cuenta. Entonces, debemos de aprender a vivir bajo estos principios de encarnación. Hermanos, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro ejemplo de Cristo. A través de mí van a ser comunicadas las buenas nuevas del evangelio, y no necesito saber mucho, necesito conocer a Cristo crucificado y necesito orar para que el Espíritu Santo sea poderoso, para que el Espíritu Santo obre a través de mi vida. Entonces sí, como cuerpo, como iglesia, vamos a ver, no 113, pero vamos a ver muchas personas que vengan a Cristo, otras que resuciten, otras que sean salvas, otras que sean libres, pero vamos a empezar a ver la obra de Dios cuando empecemos a caminar en estos principios. Cierren sus ojos.